Hola, hoy te voy a compartir uno de los tantos vivos que hicimos para responder todas tus preguntas de cómo poder sentirte mejor. La charla de hoy es una charla, para nada es un evento de venta como todos los webinars. Es algo muy cortito y la idea es cómo recuperar nuestra salud, cómo superar la esclerosis múltiple. La única intención es que ustedes estén mejor, que todos estemos mejor, que superemos la esclerosis múltiple. Así que bueno, comencemos. Yo elijo el color. ¿Por qué yo elijo el color? Porque la esclerosis múltiple nos pinta nuestra vida. Nos pinta, sí. La vida que conocíamos la pinta, pero el color lo elijo yo. No podemos frenar que lo pinte, pero yo elijo el color. Así que veamos cómo lo podemos hacer. ¿Cuál es la agenda para hoy? Vamos a ver las tres fases de la enfermedad, cómo me recuperé yo, qué fue lo que hice, la alimentación, la paz interior, la desintoxicación de metales pesados y los suplementos. Y lo más importante es el paso que sigue, cómo pueden mejorar ustedes, porque lo que hice yo me sirvió a mí, pero lo importante es qué pueden hacer ustedes para mejorar. Entonces veamos. ¿Cómo pueden mejorar ustedes? Vamos a ver el canal de YouTube, vamos a ver cómo unirse al grupo de Facebook y vamos a ver el website, que el sitio web que va a estar disponible muy pronto. Así que comencemos. ¿Cuáles son las tres fases de la enfermedad? En principio tenemos la fase 1, en la cual no pasa nada. Generalmente seguimos corriendo por la vida, estamos igual. eh, Nos dicen sí, tenemos esclerosis múltiple, pero la mayoría de nosotros cree que es un título, no le damos mucha importancia porque no sentimos mayores desafíos. Nuestra vida sigue igual. Por alguna razón u otra o simplemente el tiempo, vamos entrando en la fase 2. La fase 2 es en la que tenemos síntomas, ya sea que tuvimos un brote y nos recuperamos, o en mi caso que tengo primaria progresiva, se fue deteriorando con el tiempo y poco a poco fue haciéndome daño. Y así, de alguna forma, ya sea métodos alternativos, encontrar respuesta o algo, básicamente entra en la fase 3 que es la recuperación. Eh, a través de la medicina y los métodos alopáticos nos dicen que no podemos mejorar, pero sí podemos frenar el avance de la enfermedad. Entonces, bueno, cada uno saca su conclusión, qué decide hacer. Yo particularmente nunca ningún neurólogo me dijo lo podemos revertir. Por eso, bueno, yo busqué eh, respuestas alternativas. Sí, mi resonancia magnética da que hay una reversión del diagnóstico y bueno, la verdad que estoy muy bien, mejorando día a día. Bueno, de hecho estoy hablando cuando hace unos meses atrás no podía ni hablar, porque como lo dije en mi charla TEDx, para llamar al médico tuve que pedir un celular y hacer la cita por texto, porque no podía hablar, y la gente no me entendía. Entonces, sí, aún faltan cosas, pero hace meses que no que no tengo accidentes para ir al baño, no duermo todo el día, no necesito siestas todo el día porque lo tenía. Antes sí, tenía una nube en la cabeza todo el día y hoy por hoy hace meses que no la siento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Todos podemos estar mejor. Todos. ¿Cómo? Ahora les voy a compartir. ¿Cómo yo me recuperé? Bueno,
Yo le llamaba una mesa, vamos a ver que en realidad es algo más que una mesa. ¿Por qué? Porque tiene cuatro patas. Una pata es la alimentación. La alimentación es fundamental. La siguiente pata es la paz interior. Tenemos que estar en paz interior, pero paz interior verdadero. La siguiente es la desintoxicación de metales pesados, porque esos metales pesados nos afectan y nos hacen daño, entonces tenemos que estar limpios. Y la última pata son suplementos. Yo tomo muchos suplementos, tomo vitamina D, magnesio, vitamina K, vitamina C, omega 3 y bueno, y día a día, como les decía, voy mejorando. ¿Por qué les decía que esto cambió? Yo lo cambié. Al principio lo llamaba una pata, porque tiene cuatro patas. Alimentación, paz interior, desintoxicación de metales pesados y suplementos. Después me di cuenta que en realidad más que una pata de una mesa, son hilos de una marioneta. ¿Vieron una marioneta que tiene las dos manos y los dos pies atados? Y quien nos maneja es el Señor. Eh, ninguna, ninguna connotación religiosa. La religión no tiene nada que ver, la iglesia no tiene nada que ver, pero sí Dios, sí el Señor. Y bueno, ya sea la alimentación, los suplementos, la desintoxicación de metales pesados, la paz interior, el Señor nos va guiando y nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Una anécdota que siempre uso. Si ustedes se quiebran, ¿cómo se cubren? Sí, correcto, me van a decir, me pongo un yeso y espero 6 semanas. Ok, muy bien. El cuerpo solo se cura. Si se sacan el yeso, ¿qué pasa? Se sacan el yeso a la semana y se vuelven a quebrar. Se lo vuelven a poner y vuelven a empezar la sanación. Entonces, esto es lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un yeso. ¿Por cuánto tiempo? 6 semanas. No lo pueden hacer menos y no pueden hacer otra cosa. Si se sacan el yeso antes, se vuelve a romper. Bueno, la esclerosis múltiple es igual. Todo es igual. La naturaleza es perfecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por cuánto tiempo? Todavía no lo sabemos. La medicina, yo les voy a contar una historia. Antes de ser diagnosticado, me dijeron que tenía intestino permeable. El intestino permeable son las paredes del intestino, mmm, si bien son siempre permeables, pero son más permeables que de costumbre, y la comida sin digerir pasa al torrente sanguíneo. Lo cierto es que cierta comida sin digerir, la estructura molecular es muy parecida a la mielina. Entonces el sistema autoinmune, atacando esa comida sin digerir, se confunde y ataca la mielina. Nosotros no nos atacamos a nosotros mismos, atacamos la mielina por querer atacar la comida. La medicina hoy por hoy ni siquiera reconoce el intestino permeable. En unos años estoy seguro que sí, los médicos funcionales la reconocen. Entonces, bueno, paso a paso la medicina va a ir ajustándose a la realidad, pero hoy por hoy es más rentable que estemos enfermos que curarnos. Así que lamento mucho, o sea, ojalá que en mi vida pueda verlo. No tengo muchas esperanzas. O sea, yo trabajé 20 años en el sistema de salud y desgraciadamente la gente, hay gente que espera mucho de la medicina, pero la medicina es un sistema lucrativo y hace más plata cuando estamos enfermos. Yo les cuento algo, me dieron un tratamiento de medicina alopática que salía $2000.
los suplementos me salen $17. Entonces, me pregunto quién quiere curarla. Algo que yo me puedo curar con 17 cuando me pueden ofrecer algo que sale 2000. Bueno, un tema para otra discusión. El tema es que ustedes pueden estar muy bien haciendo ciertas cosas, pueden estar muy, muy bien. ¿Cómo lo pueden lograr ustedes? Bueno, lo que yo hice es alimentación, paz, eh, suplementos y desintoxicación de metales pesados. Ustedes también lo van a tener que hacer. En cuanto, yo les puedo dar mis cantidades, pero mis cantidades son para mí. De hecho, una anécdota, había un protocolo, hay un protocolo, que le hace muy bien a mucha, mucha gente. Pero yo no paraba de empeorar. Yo hacía todo lo que hacía ese protocolo, muy altas dosis de vitamina D, y fue el inicio hasta el medio de mi fase 2. Lo peor para mí fue eso. Bueno, cambié, empecé otra cosa, un protocolo modificado, y empecé a mejorar. Estuve un tiempo en fase 2 y después pasé a fase 3. Entonces, el protocolo que ustedes tienen que seguir es el protocolo que su cuerpo les indica. Las bases, sí, son alimentación, paz, desintoxicación de metales pesados y suplementos. ¿En qué cantidad? Lo tienen que probar. Como me dijo una vez mi doctor, todos los suplementos son tu enemigo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, uno por uno hay que probar la marca, la cantidad, todo. ¿Por qué? Porque uno por uno puede ser tu enemigo. Entonces, el protocolo que tenés que seguir es el que indica tu cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El canal de YouTube, muy fácil, ¿no? YouTube barra channel barra... Bueno, les prometo que en cuanto lleguemos, creo que son 500 usuarios, vamos a tener un enlace que vamos a poder leer. YouTube barra channel barra, no sé, algo, supere la esclerosis o algo. Por eso necesito que todos ustedes se suscriban para así poder llegar a ese número antes. Una vez que lleguemos a esa cantidad de números, nos dan un enlace que se puede leer y además nos habilitan la pestaña de comunidad. Así podemos compartir cualquier tipo de preguntas. Hasta que tengamos eso, creé un grupo de Facebook. Hay grupos de Facebook muy, muy buenos en Facebook, eh, pero en general se pueden hacer algunas preguntas, pero no se puede compartir otro tipo de cosas. Así generé este grupo de Facebook para que todos podamos hablar, preguntar libremente. Y estoy trabajando en un sitio web que se llama yoelijoelcolor.com. Muy pronto va a estar disponible. Así que si te unís al grupo de Facebook, cuando esté disponible, les voy a avisar a todos que está disponible, que ya está online. Así que bueno, espero que te haya servido. Yo sigo luchando con Facebook. Bueno, no luchando, pues no hay que luchar. Pero sí, a ver cuánta gente hay conectada. Ahí está. Bueno, les decía, espero que te haya... Ah, preguntas que teníamos para hoy. Bueno, esta pregunta ya la contesté, es acerca de si por cuánto tiempo hay que tomar los suplementos. Eh, yo diría de por vida. En realidad, como contesté antes, lo van a probar. Eh, hay cosas que le hace muy bien,
están en fase 3, recuperen su salud, se sienten bien y tal vez algo que toman todos los días cambian a día por medio. Si se sienten bien igual, cambian a 2 veces a la semana. Si se sienten mal, vuelven a todos los días o vuelven a 3 veces por semana o vuelven a día por medio. Van ajustando. Eso es lo que haré yo. ¿Todavía estoy ahí? No, todavía estoy en etapa de ir mejorando y con todos los suplementos. Pero no tiene una fecha de caducación, de decir, bueno, tal fecha se acaba todo. No, no es como un medicamento que digo, tomo una semana y ya. No, no es así. Hay que tomarlo hasta que estemos mejor y después probar. Entonces, bueno, ¿pueden estar mejor? Sí. Hay gente que escucho en los grupos, hace años que no tengo un brote. Formidable, mejor todavía. Y si no tiene un brote, buenísimo. No hay que hacer nada. Pero si tienen síntomas, tienen un brote, tienen progresivo o tienen lo que sea, hay alternativas. Ya sea, bueno, ya sea no, todo junto. Comiendo paz, desintoxicando metales pesados y suplementos. Así que bueno, cualquier duda y lo que te pueda ayudar, me dejas saber, eh, me contactás, ya sea por Facebook, por donde vos quieras. Así que bueno, te espero y... no contesté, no, la pregunta de cúrcuma no la contesté. Eh, es muy bueno y hay una cosa que se llama la leche dorada, que es leche de almendras con cúrcuma. ¿Cómo se hace la leche de almendras? Agua y almendras, nada más. Entonces las almendras las tenemos remojadas de la noche anterior, ponemos 6 8 almendras en una licuadora con un poco de agua y la licuamos. Y así se hace la leche de almendras. A eso le agregamos 2 cucharadas de cúrcuma. Sí, algo así porque realmente es feo. Eh, ¿Cuándo lo tomo? Todos los días. A medida que esté mejor, eso es lo primero que voy a pasar a día por medio y después a 2 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque es horrible. Hace muy bien porque el cúrcuma desinflama y la desinflamación es muy buena para nuestro sistema. Entonces hace muy bien, pero es muy fea. Así que bueno, espero que te haya servido y a ver si puedo ver comentarios en vivo. Bueno, como te decía, los próximos eventos no van a ser con Facebook Live. Te pido perdón porque no pude hacer muchas cosas que me hubiera gustado hoy. Pero bueno, los espero en la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. No te olvides de suscribirte y darle un clic en la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún video. Si te gustó, dale un clic en me gusta y compartirlo con todas tus amistades. Y desde ya, déjame saber en tus comentarios qué te pareció y qué te gustaría ver en los próximos videos. Desde ya, muchas gracias. Te deseo un día lleno de amor y luz. Namaste.